Amigos, bienvenidos a la antigua ciudad maya de Tulum, en maya yucateco, Samá o amanecer. Estamos enfrente de la estructura 1 llamada El Castillo. Tulum se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros al sur de Cancún. En esta ocasión vamos a hablar de la navegación y el comercio entre los mayas prehispánicos. Nos acompaña en este programa la arqueóloga del Centro INAH Quintana Roo, Carmen Rojas Sandoval. Acompáñenos. Tulum, Samá, amanecer o Tulum, en lo que hoy es Quintana Roo, se encuentra bañada por las aguas azules y verdes del Mar Caribe. Se asienta sobre una eminencia acantilada de roca caliza coralífera, frente al Caribe. Antigua ciudad y puerto por excelencia, participó en la gran red de comercio marítimo que rodeaba la península de Yucatán y llegaba hasta lo que hoy es Centroamérica. Las embarcaciones mayas, de acuerdo con John Eric Sidney Thompson, tenía una capacidad de 40 o más individuos. Cristóbal Colón, en su cuarto y último viaje, encontró frente a Honduras una embarcación maya, tan larga como una galera española. Tulum es una ciudad amurallada del posclásico, un periodo que va del 1000 después de Cristo hasta el contacto con los españoles en el siglo XV. Tiene una muralla que la rodea exterior y estaba habitada por personajes de la élite y comerciantes importantes, así como sacerdotes y gobernantes. Tiene una segunda muralla en la que se encuentran los edificios más importantes, cívicos, ceremoniales. Por ejemplo, esta plataforma pudo haber servido para eventos públicos en ocasiones especiales donde la población podía asistir. En 1517, en la navegación de Francisco Hernández de Córdoba, el capellán Juan Díaz describió haber visto una ciudad tan grande como Sevilla, la cual se piensa que pudo haber sido Tulum. Tulum es representativo del estilo arquitectónico llamado Costa Oriental, que se define por la incursión del techo plano y el uso de columnas, por ejemplo, como en la casa así llamada de las columnas, por presentar precisamente dos filas de columnas que hacían un espacio porticado en el cual se podía estar sentados en estas bancas de piedra al interior de este espacio, que pudieron haber sido acondicionados con plumas, algodón, textiles para estar sentados, y había aposentos al interior para las personas de los palacios. Una de las construcciones emblemáticas de esta antigua ciudad de Tulum es precisamente la estructura 1 o el castillo, la cual se encuentra en la parte oriental de la antigua ciudad a unos cuantos metros de las aguas azules del Mar Caribe. De esta notable estructura y otras tenemos excelentes dibujos a todo color, ya que en su viaje a Yucatán, 1841-1842, Stephens dice que se dirigieron a las ruinas de Tulum, a distancia de 1 legua sobre la costa, viéndose perfectamente el castillo sobre un peñasco escarpado. Después de subir el peñasco y pasar por 2 pequeños edificios, bajamos por la parte posterior del último, entramos en una sombría floresta y pasando un edificio a la izquierda, alcanzamos por fin la gran escalinata del castillo. El edificio del castillo, con inclusión de sus 2 alas, mide en su base 100 pies de largo. La gran escalinata es de 30 pies de largo y de 24 escalones. En la puerta principal hay 2 columnas con las que se forman 3 entradas con nichos, continuando con la descripción del lugar sin pasar por alto su muralla. De hecho, quienes dan a conocer al mundo de su época, desde luego, a la antigua ciudad de Tulum, son los viajeros John Lloyd Stephens, norteamericano, quien escribió el texto, y el excelente dibujante inglés Frederick Catherwood, los cuales escribieron el libro
Incidentes de viaje en Yucatán, que fue publicado en Nueva York en 1843 en 2 volúmenes. El espacio central de esta antigua ciudad de Tulum se encuentra amurallada por las constantes guerras. Dentro de este espacio amurallado tenían su residencia la clase gobernante, la clase dirigente que tenía actividades religiosas, administrativas y cívicas. Tulum o Samá fue una sociedad prehispánica que se extendía unos 6 kilómetros a lo largo de la costa. Tenía núcleos de población hacia los extremos norte y sur del recinto amurallado, cuyas chozas de materiales perecederos se distribuían por las elevaciones naturales del terreno, en contraste con algunas casas de piedra y adoratorios, mientras que dentro de la muralla se levantaban templos, santuarios, plataformas y palacios o habitaciones para el grupo que regía a la sociedad. El castillo es la sede religiosa por excelencia, donde celebraban ceremonias para todo el pueblo. Tulum o Samá, de acuerdo con Román Piñachán, es una ciudad dedicada al planeta Venus, es decir, las figuras modeladas en estuco que se encuentran en varios edificios de esta antigua ciudad que representan al dios descendente, y este dios es nada menos que Xux'etl, o sea, la estrella avispa para los mayas, que finalmente representa al planeta Venus. Kukulcán fue la ciudad principal de Tulum y por extensión de la costa oriental, por lo que se le designó con el rango de guardián de la región, que era gran productora de miel y cera de abeja, y por consiguiente adquirió el nombre de Ajmukencap, o sea, el que guarda la miel, por lo que adoptaría los rasgos más característicos de la abeja, como son las alas y el aguijón, combinados con el cuerpo humano. Decíamos que en la estructura 1 o el castillo se realizaban ceremonias a los dioses, principalmente a Kukulcán. El sacerdote estaba en lo alto de esta estructura haciendo los ritos correspondientes, mientras que el pueblo permanecía en la plaza expectante, pero participando dentro de la ceremonia. Este es el templo del dios descendiente, llamado así por la posición con sus piernas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. También es llamado el dios abeja y se asocia con Venus en su aparición por la tarde. Este dios es un ícono representativo de Tulum, pues en diversos accesos de los palacios se representaba a este personaje, a esta deidad. En esta estructura se encontró una estela o piedra labrada con la fecha calendárica del 564 después de Cristo, lo cual no quiere decir que Tulum haya sido fundada en esa época, sino que probablemente fue traída de otro lugar para dar legitimidad a su fundación. Este es el templo de la pintura mural, que tiene unas pinturas llamadas tipo códice, por la finura con la que fueron delineados sus trazos. También observamos la representación de Itzamna, este personaje con nariz en 2 de las esquinas del templo, que es el dios de la creación. Esta es una de las tumbas que se encontraron en Tulum, la cual se ubica sobre una plataforma a un costado de un palacio. También al interior de las casas o de los palacios se enterraban a los personajes, como corresponde a la tradición funeraria mesoamericana, es decir, que los muertos convivían con los vivos al interior de la ciudad. En el pasado, los mayas creían que las personas al morir adquirían una segunda existencia, la cual podía comunicarse con los vivos e incluso dar legitimidad a lo que estuviese sucediendo en ese momento. Es decir, que a través de los muertos, los vivos también se beneficiaban. En relación a la navegación de los mayas antiguos con el uso de la vela, hay investigadores que prefieren no abordar este punto. ¿Por qué? Porque dicen que las menciones en las fuentes españolas son muy escasas, entonces prefieren evadir el tema. Por otra parte, también hay investigadores que dicen que los mayas no cruzaron, por ejemplo, el Océano Atlántico. Recordemos que los mayas pensaban que la Tierra era plana
y que cada una de las esquinas estaba sostenida por un ser mitológico. O sea que si alguien se adentraba al mar, tenía el riesgo de caer y morir, obviamente. Lo anterior solamente como un ejemplo de embarcaciones mayas, porque recordemos que también en los códices hay este tipo de representaciones de las embarcaciones. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las fuentes españolas? Hubo gentes que vieron navegando a estas embarcaciones en los mares principalmente y especialmente en el uso de la vela. Tenemos referencias de Bernal Díaz del Castillo, Hernán Cortés, Gonzalo Fernández de Oviedo, entre otros que vieron, decíamos, ver estas embarcaciones navegar por los mares. Se tienen evidencias en la arqueología maya de varios tipos de embarcaciones, como en la pintura mural del Templo de los Guerreros de la antigua ciudad maya de Chichén Itzá, en Yucatán. En este mural se aprecian embarcaciones pequeñas de las llamadas canoas. En ellas van 2 guerreros como pasajeros y una persona remando con un remo largo. Este mural está fechado en lo que Thompson llama el período mexicano, alrededor del año 1150 de nuestra era. Por otra parte, en la antigua ciudad maya de Tikal, Guatemala, en una de las más lujosas tumbas, se encontraron los restos de un hombre acompañado de una gran cantidad de objetos de jade, perlas, ónix y concha. Se encontró también un agujero con huesos humanos y animales, algunos de los cuales presentaban grabados con escenas y o jeroglíficos. Uno de ellos tiene una escena de pesca en donde hay dioses pescando, 2 de los cuales se encuentran sobre una canoa, mientras que un tercero está dentro del agua. La canoa en este caso también es pequeña. En otro de los huesos de este mismo lugar se representa una embarcación mucho mayor en la que van también animales mitológicos acompañando a un gobernante muerto. Son 7 los pasajeros de esta embarcación. Estos huesos están fechados hacia el año 700 de nuestra era. Nos encontramos en el Museo de la Cultura Maya de Ciudad Chetumal. A mi espalda se encuentra la reproducción de una de las canoas mayas prehispánicas. Sobre navegación maya y comercio nos hablará la arqueóloga Carmen Rojas Sandoval, quien labora en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, específicamente en el Centro INAH Quintana Roo. Ella nos hablará después del corte.